Muy buenos días. Los saludo hoy el doctor Marco Martínez, médico internista de la ciudad de Cali. Aquí acompañándolos en este proceso. Pues he estado en una fase de latencia, como decimos los médicos. Llevo varios días en un reposo forzado, pero estudiando muchísimo. Hemos estudiado mucho, nos ha llegado mucha información, con los colegas médicos nos hemos intercambiado información de última mano. Afortunadamente, a nosotros en este momento, pues ya que la epidemia estará por venir, probablemente más atenuada con las medidas que se han tomado, porque lo que se quiere es que no se enfermen todos a la vez, sino que haya un proceso gradual. No les voy a hablar mucho de eso, porque de eso han escuchado noticias por televisión, ya todo el mundo ha oído todo lo que es el lavado de manos, el tapabocas, todas estas cosas, el aseo de las manos después de ir al baño. Acuérdense que el virus también sale por las heces. En fin, todas estas cosas que ustedes ya de sobra saben. El aislamiento social, mantener distancias, etcétera, etcétera. Yo hoy les quiero hablar de ciertas cosas interesantes, les quiero aportar varias noticias. Primero es que en la clínica de oftalmología de Cali, donde yo trabajo hace 25 años y algunos de ustedes me conocen, vamos a tener un programa de telemedicina muy interesante para poder darle un apoyo fuerte a nuestra comunidad. En estos últimos días he recibido muchas llamadas, pues han habido pacientes con muchas dudas. Ha sido un proceso interesante en el sentido de que hay mucho aprendizaje. Y ahorita les voy a comunicar varias cosas referente a esta enfermedad. Se ha estudiado mucho, como les decía, nosotros por lo menos ya nos llegó más mascarita la situación, porque a los chinos y a los italianos los cogieron, como dicen vulgarmente, con los calzones abajo. Nosotros por lo menos ya tenemos la experiencia de ellos, de los españoles, de los americanos, y ya hay mucha información científica, hay guías de manejo, hay cosas, ya se ha aprendido mucho más del virus, de cómo actúa en el cuerpo, qué son los daños que produce y qué ayudas o medicamentos tenemos en la actualidad para poder contrarrestar la virulencia de este virus, el COVID-19. Entonces, ya por ejemplo, la semana pasada estuvimos revisando con el grupo de médicos del Centro Médico Imbanaco, que ha estado muy al día en las cosas, los protocolos y las guías de manejo por la Sociedad Colombiana de Infectología. Son muy claras, hay unas cosas ya muy establecidas y hay muchas ayudas para que ustedes no se vayan a sentir desprotegidos en el momento de que, Dios no lo quiera, se complique la enfermedad. Yo les quiero comunicar que la mayoría de los pacientes, pues ya hay mucha experiencia. Corea del Sur nos ha enseñado mucho, el mismo Italia, España, los Estados Unidos, ya Alemania. Hay muchas experiencias que se han ido transmitiendo en información científica. Pues deben saber ustedes que el 80% de los pacientes van a tener un cuadro leve. Puede ser, quiero decir que hay una parte que no van a tener síntomas, que ni siquiera van a entrar en las estadísticas, porque van a pasar asintomáticos. Y otro 80%
que van a tener síntomas leves o moderados, y eso es algo que yo les quiero comunicar porque ha habido muchísimas inquietudes, mucho temor, mucho pánico, mucha llamada, y la gente está muy angustiada y muy tensa referente a cualquier circunstancia o síntoma que le aparece en este momento. Lo primero que puede suceder es síntomas respiratorios altos, como rinitis, como una gripita, una gripa, con dolorcito de garganta, que tiende a durar más de 5 días. Hay un síntoma curioso que ya me pasó con un par de pacientes, que es la pérdida del olfato. Y esto ha estado descrito en los alemanes, en la Sociedad Europea de Otorrinolaringología ya lo describió, que es la pérdida del gusto y del olfato, con síntomas respiratorios nasales leves y dolor de garganta y de pronto un poquito de tos. No pasa de ahí. Esa es una forma de presentarse, y para que lo sepan ustedes, vamos a tener una línea de comunicación, porque pues es importante estar identificando los pacientes y estando dándoles apoyo frente a qué van a hacer en ese momento de su enfermedad y qué van a hacer frente a los contactos que tienen al lado, porque hay que hacer un seguimiento epidemiológico. Desafortunadamente es la experiencia que yo tengo. Las pruebas para detección del virus, definitivamente estamos muy mal en eso aquí. Yo he tenido pacientes con algunas entidades de salud que les he dicho, mire, este paciente es de alto riesgo, yo creo que tiene el virus, vamos a hacerle la prueba, y la verdad se ha quedado corto en eso. ¿Para qué vamos a decir? Entonces nos va a tocar manejar mucho con un criterio clínico del médico, o sea, el interrogatorio. Uno es muy exhaustivo en si ha habido contactos, con aeropuertos, con aviones, con personas del exterior, pero recordemos que este virus va a ir poco a poco cogiendo vida propia en nuestro medio, y vamos a tener con el tiempo que aprender a convivir con esta situación y a salir adelante y afrontarla. Para eso estamos aquí, para ayudarles a afrontar la situación. Ya todos sabemos las medidas de prevención, no voy a entrar en ese tema porque todos los días en la televisión ustedes las escuchan, y ese no es el punto en este momento. Yo quiero hacer un poquito de énfasis en cómo se presenta la enfermedad. Ese escenario que es leve, que puede haber pérdida del olfato o no, puede haber una gripa, un dolor de garganta y de pronto una tosecita, durar 5, 6, 7, 8, 9 días y luego desaparecer, o puede ser más leve inclusivamente. Ese es el grado leve. Luego viene un grado un poquito más no severo, sino moderado, pero que no requiere hospitalización. Ya tuve una paciente que estuvo en una fiesta con personas que habían venido de España y de Italia, y a los 15 días aparecieron los síntomas. No le pude hacer la prueba porque no hubo manera, y no tenía unos síntomas suficientemente severos para yo decirle váyase a urgencias de una clínica, porque pues hay que ser muy cuidadoso. En el momento uno debe tener mucho criterio cuando decide mandar al paciente a la clínica, porque las clínicas están congestionadas, porque es un foco de transmisión. Entonces es mejor tratar de manejar a los pacientes en la casa domiciliariamente, con un apoyo telefónico, con telemedicina, que lo vamos a implementar ya la otra semana. Vamos a tener ese servicio. Yo ahorita en mi Facebook les doy el teléfono de mi gente para que agendemos cuando ustedes necesitan ese servicio, con todo gusto. Para eso estamos, y para eso estamos estudiando fuertemente. Entonces el otro escenario ya es un escenario moderado que no requiere hospitalización, pero es el paciente que ya tiene más que todo dolor de garganta, tos y fiebre.
La fiebre es algo bastante particular de este virus, porque él produce una reacción inflamatoria muy fuerte interna en la parte bronquial y alveolar, y hay unas sustancias que se secretan en el pulmón para defenderlo a uno del virus, que se llaman interleuquinas y factores de crecimiento tumoral, y ellos, sobre todo la interleuquina, va hacia el hipotálamo y produce fiebre, y usualmente la fiebre es por encima de 38.5. Ojo, en los viejitos no hacen fiebre, entonces una temperatura en un viejito de 37.6 o 37.7 es muy significativo, porque eso indica de que él está haciendo una reacción inflamatoria interna y que hay una lucha interna contra el virus. Entonces estos pacientes hacen fiebre, dolor de garganta, malestar general, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, y uno de los síntomas que vamos a tener que aprender a combatir es la tos. Tiende a ser una tos seca, pero puede ser húmeda con el tiempo. Yo les voy a dar ahora algunas recomendaciones para que ustedes estén preparados en sus casas. Yo en esta fase les recomiendo a mis pacientes tener un nebulizador. ¿Por qué? Porque la nebulización es una manera de que entre humedad, solución salina, al árbol bronquial y haga una especie de limpieza y lavado y aseo para que la flema esté saliendo. Adicionalmente se pone un medicamento que dilata los bronquios y permite la evacuación de fluidos de los bronquios. Entonces uno hace esto 2 veces al día en esta fase, y eso puede ayudar a que el paciente no se vaya a complicar. Se pueden utilizar otros medicamentos en la nebulización, algunos antibióticos que yo utilizo en las copitas de nebulización, etcétera, pero eso se personaliza para cada paciente. Hay sustancias como el fluimucil. El fluimucil es una sustancia que viene en ampollas y se puede utilizar también para nebulizar, y limpia y hace un lavado bronquial. Les voy a mostrar un aparato de nebulización. Esto se llama un compresor nebulizador, lo deben tener para esta época. Eso se conecta a una mascarilla. Él tiene aquí, y la mascarilla es muy sencillo. Simplemente vamos a ver aquí, vamos a sacar un poquito de líquido, usualmente 4 centímetros, los echa uno en la coquita. Obviamente esta mascarilla es para uso personal. Cada cual en la casa debe tener su propia mascarilla, y la pueden lavar con un poquito de agua y le pueden echar un poquito de champú Johnson para lavarlo, y lo enjuagan cada vez que la utilicen. Esto se llama Verodual, es un excelente broncodilatador. Entonces uno le echa 10 a 15 goticas, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, le echa las 15 y cierra la mascarilla. Yo le tengo aquí un cordón de zapato porque me funciona muy bien. Yo lo aplico. Ella viene con un cablecito, se lo pone uno aquí y la prende, y ella nebuliza. ¿Sí? Ahí la estoy nebulizando. Les quiero hacer una anotación. Si tienen el virus, yo por ejemplo estoy haciendo un aseo, no tengo el virus, pero estoy limpiando mis vías aéreas, las estoy dilatando, y es algo que hago todos los días para mantener una limpieza de las vías aéreas. Solución salina y Verodual.
les voy a hacer una observación. Si ustedes están infectados, no es el caso mío, deben hacer esto en un sitio aireado, lejos de los demás. ¿Por qué? Porque ustedes al expirar están liberando partículas vaporosas y están esparciendo a más distancia el virus. Entonces tengan en cuenta eso cuando vayan a hacer las nebulizaciones. Bueno, les sigo contando. Ya hay otro grupo de pacientes, digamos en el 80%, los asintomáticos que no entran en las estadísticas, el 80% que son casos leves, y por ahí el 15% que son casos entre moderados a severos que requieren hospitalización. De ahí, pues, por ahí un 5% requieren respirador y un 2,5 a 3 pues no logran salir adelante. Más o menos en eso están las estadísticas. Pero bueno, yo soy optimista y creo que haciendo medidas tempranas podemos cambiar la historia de la enfermedad. Y yo estoy preparado para poder apoyar a los pacientes en estos primeros 5 días. Es muy importante estos primeros 5 días. El problema respiratorio puede surgir a la segunda semana, la complicación. Entonces esos 5 días son muy importantes. ¿Cuándo requiere el paciente una hospitalización? Cuando hay dificultad respiratoria, cuando la frecuencia respiratoria, ustedes pueden contar con un reloj en un minuto cuántas respiraciones por minuto hay, normalmente debe ser 20, 22, ¿sí? Pero si la frecuencia respiratoria se comienza a subir a 8, llegando a 30, ya la cosa comienzan a ver como tirajes en las costillas.